La parte espiritual es brutalmente manipulada y es en función de que la persona encauce su verdadero sendero y tenga una visión exacta de lo que es su instancia en planos como este. Todo lo que tú puedas observar aquí en este planeta Tierra viene de la enorme inteligencia de esas entidades actuando en ti. Las personas, cuando les da por buscar, se encuentran con estas entidades y reconoce que son las causantes de toda la adversidad en la persona y en esta humanidad, esa persona no tiene opción. William, desde tu investigación, ¿en dónde se manifiestan o habitan los seres de cuarta dimensión? Hoy tenemos a William Criado, investigador de seres de cuarta dimensión. Gracias, William, por estar con nosotros. Es un gusto saludarte. Espero se cumplan las expectativas de esta entrevista y de esta información. William, desde tu investigación, ¿en dónde se manifiestan o habitan los seres de cuarta dimensión? Hoy en día no podemos desconocer la influencia de estos seres en todo lo que vemos en este sistema tridimensional. ¿Y qué vemos en este sistema tridimensional? Enfoques necesarios en función de controlar al ser humano y de una disciplina en el ser humano. Y dentro de esos enfoques, un proceso evolutivo disfrazado de bienestar. Un proceso evolutivo en todos los sentidos disfrazado de bienestar. Tras de esas circunstancias hay muchísima información, muchísimos intereses, mucho engaño, muchas estrategias, y de eso se trata, de entender el trasfondo de un medio de vida como este, del trasfondo de la parte espiritual y del trasfondo de esquemas muy bien diseñados en función de un control ignorado por los seres humanos en la magnitud de estos seres. Están en todo, existen en todo, controlan todo, y desde su rol, la verdadera importancia radica en cómo nosotros interpretamos el objetivo de ese control. En otras oportunidades hemos hablado de la idea de que ciertos seres de cuarta dimensión, a los que algunos llaman reptilianos, influyen e intervienen en la política y el poder. Desde tu mirada, ¿esto es así? A ver, que no solo la política, son todos los esquemas, religiones, ciencia, tecnología, sociedad, razas, regiones. Los sistemas tridimensionales, vistos como lo que nos muestra el lugar donde existimos, es de absoluto control de estas entidades. Es un tanto complejo porque tenemos que remontarnos a lo que es la historia del ser humano, tenemos que remontarnos a lo que es la protohistoria del ser humano. Tenemos que entender objetivos de la existencia de mundos tridimensionales y objetivos de la existencia de los prototipos humanos para existir en los mundos tridimensionales. Las experiencias en ese sentido no escatiman entrar a evaluar aspectos espirituales manipulados de una manera brutal. Y nos encontramos con mucho dentro de esa manipulación y dentro del aspecto espiritual, organizaciones, religiones, grupos esotéricos, personajes, maestros, gurús, sacerdotes, pastores. Nos encontramos con facultados, con iluminados, con medios, y un arsenal que definen una posición espiritual y cada quien en su cuenta. Es un tanto difícil encontrar la esencia de lo que es el aspecto espiritual en sí, cuando la manipulación de estas entidades es muy inteligente y es brutal. Entender el aspecto espiritual del ser humano desde lo que es la política, desde lo que es las religiones, desde lo que es la ciencia, desde lo que es la economía, desde lo que es la familia, desde lo que es la sociedad, desde lo que son los países, desde lo que son las regiones,
es ir a una protohistoria, es entrar a evaluar acontecimientos que suceden de manera individual y de manera colectiva, es entender el grado de manipulación y hasta dónde el ser humano es víctima, el alcance de esa manipulación visto desde su importancia, desde dónde es percibido por el ser humano. Entonces sí es un tanto complejo, Feiros, y muy extenso. Yo creo que en 45 minutos no alcanzamos a ventilar aspectos importantes que tienen que ver con el objetivo de la instancia del ser humano en planos como este. Y menos cuando tenemos sobre la mesa muchísima información surgida desde filosofías, desde tratados, desde el alma mater, desde la religión y lo que implica desde el Vaticano, desde personas facultadas, desde iluminados, desde medium, desde todo lo que vemos aquí. Y sobre la mesa abducciones, sobre la mesa posesiones, sobre la mesa por la problemática humana que es en todos los sentidos, sobre la mesa necesidades al punto crítico, sobre la mesa personajes y personas como tú, por ejemplo, personajes dedicados a los podcasts paranormal, personajes dedicados a controlar sectas esotéricas, personajes que surgen con grandes facultades sustentadas desde el enorme poder de las entidades que controlan al ser humano sin que se den cuenta. O sea, entrar a ventilar el origen del ser humano y darle un enfoque espiritual a un más profundo nivel, ¿crees que es fácil? Cuando hablas de poder y de estas entidades, ¿qué papel cumplen o tienen como misión en esta tercera dimensión? Hay un rol específico por parte de estas entidades no detectado por los seres humanos. En función del rol nuestro, lo primero que nosotros tenemos que contemplar es la necesidad del punto crítico en las personas. Esa necesidad, estas entidades la manejan en todos los aspectos y en todos los sentidos. Si evaluamos la necesidad espiritual, la gente o las personas apoyan su existencia en una muletilla, en una oración, en el gurú, en el maestro, en el brujo, en las oraciones, en el sacerdote, en los pastores, en el psicólogo. Las personas desde el punto de vista espiritual deben sustentar su existencia y divagan dentro de un mar de posibilidades, cientos de miles de posibilidades. Si nosotros las contáramos no alcanzaríamos. ¿Eso qué significa? Que la parte espiritual es brutalmente manipulada y es en función de que la persona encauce su verdadero sendero, su verdadero camino, su verdadero objetivo y tenga una visión exacta de lo que es su instancia en planos como este. La confusión es enorme y de grandes proporciones cuando cada quien maneja argumentos, cada quien maneja verdades, cada quien maneja propuestas, cada quien desde su alcance y desde su avance da opiniones e incluso los que ni idea tienen se atreven hasta a opinar de lo que desconocen. Entonces es un tanto complejo definir una posición espiritual a nivel individual cuando es más subjetivo que objetivo y cuando se entrega una información que es al más alto nivel, una información que se puede comprobar, una información que vincula al ser humano y que necesariamente se tiene que evaluar la parte externa. A muchas o quizás a la mayoría de las personas se les hace como muy difícil, dado que son dadas a ser como te digo, como estar como muy tranquilas, como muy relajadas, como esperanzadas en que terceras y cuartas personas hagan lo que tengan que hacer por ellas. Un ejemplo de ellos es la existencia de la época cristiana, cuando se sustenta toda una filosofía religiosa en Jesús el Cristo y todo el mundo sustentando la salvación en un personaje que nada tiene que ver con el trabajo personal.
Entonces sí es un tanto complejo esa parte, y esa complejidad existe una visión distinta, una enorme responsabilidad, un trabajo interno que es totalmente diferente a lo que nos han enseñado y a lo que nos han mostrado. Y hablo de religiones, hablo de filosofías, hablo de técnicas, hablo de procesos, hablo de iluminados, hablo de videntes, hablo de medium, hablo de una cantidad de recursos espirituales que no podemos nosotros desconocer hoy día, y es algo que siempre ha existido. Y es como un patrón común en todos los mundos tridimensionales. En este es espectacular porque tiene ciertas características que tienen que ver con la formación del planeta, con la creación del planeta, con adecuar el sistema, con adecuar el medio humano para que exista en este sistema. Y exige un estudio, una investigación bastante interesante. ¿Cuál consideras, William, que es el mayor error que cometemos los humanos en búsqueda de la espiritualidad? Yo considero, Feiruz, que el mayor error del ser humano es buscar la parte espiritual desde fuentes externas cuando debe ser desde la parte interna. Solo que ese punto también ha sido manipulado y tergiversado de una manera brutal. Mira, esa parte interna, hasta ahora, se ha vislumbrado de manera objetiva una información totalmente incuestionable. Y esa parte interna tiene que ver con lo que tú portas a nivel de tu ADN. Esa parte interna tiene que ver con el conocimiento registrado en ese ADN, accediendo a él solo desde el subconsciente, solo desde una de las 3 condiciones que tiene el cerebro. Cuando se ingresa al subconsciente humano en aras de entrar a resolver la problemática humana, que son mucha, pues, ahí nos vamos a encontrar con una información que es totalmente insospechada y es algo que tú no puedes entrar a negar, a raíz de que por experiencia propia de tu parte y bajo una respuesta o una inducción en aras de resolver aspectos específicos que te están perjudicando, lo que vives, lo que experimentas, no lo vas a poder negar en ninguno de los detalles. Y te vas a encontrar con un mundo totalmente distinto, una realidad totalmente distinta. Te vas a encontrar con la base que te va a permitir a ti un cambio determinante, una visión distinta de tu propia existencia, de lo que viene, de lo que sigue, de tu responsabilidad, una visión distinta de el por qué existes en este plano, una visión distinta de lo que te rodea, una visión distinta de tu profesión, de lo que haces. Mira, yo suelo argumentar, sin temor a equivocarme, que todo lo que existe aquí en este planeta Tierra, todo, aspectos espirituales con lo que implica, aspectos filosóficos con lo que implica, avances en el sentido de la tecnología con lo que implica, procesos evolutivos dentro de esa tecnología con lo que implica. Desde tu perspectiva, ¿existe una influencia de entidades de cuarta dimensión sobre las decisiones humanas? Suelo argumentar que las personas vinculadas con todos esos avances, con todas esas investigaciones, hacen apología a la inteligencia reptil sin ser conscientes de ello. Eso tiene bases fundamentales para que eso sea así. Y una de las bases fundamentales para que eso sea así, define un marco de referencia incuestionable, ineludible e inconfundible. Desde el marco de referencia, que es ineludible, inconfundible, incuestionable, lo que no le pertenece al humano no le pertenece a las bestias, todo lo que tú hagas es hacer apología a la inteligencia reptil. E incluso esa apología comienza desde tus locuras mentales.
Ahí estás haciendo apología a la inteligencia reptil, a la capacidad de esas entidades. ¿Por qué tenemos que vincular a las entidades reptiles? No le podemos negar las entidades de la cuarta dimensión subyugando al ser humano, que son muchas. Hablo de la entidad reptil de manera específica porque de ellos el ser humano porta un 98% de su genética en la estructura fisiológica. Pero en la cuarta dimensión vemos a grises, vemos a demonios, vemos a metalianos, vemos a mantis, vemos a insectoides y vemos cualquier cantidad de bestias de la cuarta dimensión utilizando el ser humano, aprovechándose de la condición del ser humano y dentro de sus búsquedas convirtiendo al ser humano en víctima. Víctima de argumentos, víctima de indecisiones, víctima de una turbulencia mental no evaluada, víctima de la más simple de las emociones, víctima del desconocimiento de lo que implica el enorme poder y la inteligencia de estas entidades, identificados desde lo más simple. Cuando una persona considera algo simple como algo que no le pertenece al humano luz y desde allí reconocer la enorme inteligencia y poder de estas entidades feiros. Desde hace más de 40 años comencé a estudiar los escritos sagrados de la historia de la humanidad, las culturas sagradas de la historia de la humanidad y aquellos lugares donde la humanidad guarda sus claves de magia. He viajado a los lugares y me he encontrado con las personas sagradas de cada uno de esos lugares que he tenido el honor de que me reciban y que también me enseñen lo que yo había aprendido en sus escritos estando con ellos. Mi nombre es José Luis Parise y he metodizado en 11 pasos lo que enseñan las culturas originarias para que cada humano pueda alcanzar en esos 11 pasos realidades que están más allá de lo humano. Realidades de magia, realidades donde se toma partido por la divinidad en cada quien, se hacen conscientes con estos 11 pasos que vamos a descubrir juntos aquí, en Mindalia Comunidad. En un contexto de hiperactividad y redes constantes, piensa que se facilita la aparición y el seguimiento de figuras que se presentan como gurús espirituales. Mira, los gurús, los maestros, los sacerdotes, los religiosos, los científicos, los matemáticos, los albañiles, todo lo que vemos nosotros aquí en este planeta Tierra es sustentado o sus procedimientos, lo que muestran, sus intenciones, sus emociones, sus logros, sus éxitos, sus fracasos, todo, absolutamente todo, es sustentado por estas entidades. No se escapa nadie, feiros. Hay dos líneas dentro de este marco, dentro de estos mundos tridimensionales hay una línea específica divisoria que define una dualidad. O transitas tú por un lado o saltas la línea, no tienes otra opción. Estos seres son conscientes del poder o la influencia que ejercen sobre los seres humanos. A ver, ¿cómo te digo? Es que el problema no son ellas. El problema eres tú, el problema es William. O sea, yo que saco con reconocer el poder de esas bestias que son enormemente inteligentes, ¿qué saco yo con incluso detectar su enorme valor, su enorme inteligencia y su enorme poder desde su típico comportamiento? Si no consolido un trabajo interno en aras de mi poder, de mi condición real, en aras de la parte antagónica de lo que son ellos, yo no saco absolutamente nada, feiros. Hablar de esas entidades es entender mi existencia en este plano. Hablar de esas entidades es entender por qué yo tengo un 98% de su genética en mí. Hablar de esas entidades es entender cuál es el alcance de esas bestias en lo que yo soy como humano y cómo ellas actúan. Hablar del ser humano es entender esas entidades actuando en mí hasta en lo mínimamente hostil y lo que representa. Algo que las personas no evalúan. Es con lo que yo me he encontrado en las intervenciones que ordeno a las personas en aras de entrar a resolver sus problemas. Y con ello aprovecho la circunstancia para hacer una investigación o consolidar una investigación que viene desde muchísimos años.
El propósito del ser humano es claro cuando entiendes el alcance de tu propia investigación, el alcance de tu propia existencia, el alcance de esas bestias, cuando entiendes el objetivo de tu instancia siendo controlada por esas entidades y cuál es el objetivo específico y real. Siempre va a ser así, eso es un patrón común en todos los mundos y en todas las civilizaciones 3D. Si no vamos más allá, si no entendemos la circunstancia, si no sustentamos nuestra existencia desde el enorme poder de esas entidades, si no existe reconocimiento, no puedo entrar a conocer a un ser que es vital en aras de mi propio potencial. ¿A partir de qué crees, Feiruz, el potencial del ser humano se consolida? ¿Y qué significa? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Qué tengo que lograr? ¿Cuál es el trabajo específico que tengo que establecer en función de mi potencial? Entendiendo que mi potencial es la parte antagónica de ese ser. Y si ese ser es alguien que no vemos, mi verdadero potencial es alguien que tampoco vemos. De manera que nosotros estamos en medio y con ello una dualidad explícita en que dos seres están actuando en el ser humano sin que se dé cuenta. La diferencia entre el uno y el otro es el altísimo predominio de las entidades que definen el aspecto nocivo en el ser humano y las necesidades al punto crítico y extremo. Las personas seguirán siendo víctimas si no entran a evaluar ese punto. ¿Por qué las personas van al extremo? Simplemente porque lo que antecede no ha sido evaluado. Y si no es evaluado, el punto extremo es de un alto riesgo. Y las consecuencias pueden ser fatales. En otras palabras, Feiruz, el ser humano no aprende. O no aprendemos, me incluyo, porque yo apenas estoy empezando. Si bien es cierto la información que yo pueda entregar y que he venido entregando surge del subconsciente humano a raíz de mi propia investigación, el hecho de avanzar o no solo depende de mí, de tu criterio, y es una investigación que no termina y no va a terminar. Y esa investigación en aras del más alto nivel espiritual exige aspectos fundamentales como mirar ya la parte objetiva de eso que las personas consideran subjetivo. ¿Y qué consideran subjetivo las personas? Una entidad que se manifiesta a través de una persona causante de todos los problemas actuales y que viene desde muchísimas encarnaciones anteriores y que todo eso se está reflejando en la existencia actual. Pero como las personas apenas están escuchando a un ser o a un humano hablando raro, para eso las personas es subjetivo. Imagínate la enorme responsabilidad de esa persona que mira ese punto de manera objetiva cuando lo que está surgiendo allí es desde el subconsciente humano. No existe, Feiruz, en este planeta Tierra una sola persona que niegue lo que porta en su subconsciente. No puede. Y la única manera de entrar a evaluar, a entender, a escudriñar como alternativa e incursionar en el aspecto espiritual a nivel personal, al más profundo nivel como nunca antes, solo es posible a través del subconsciente humano. No existe otra manera. Ahí no valen ni videntes, ni canalizadores, ni gurús, ni maestros, ni iluminados, ni profetas. No vale nada. No vale. Ahora, hay un antes y un después y las líneas se siguen manifestando y hay muchas líneas delgadas. Las personas pues no se identifican, no las detectan. En mi caso, ese antes y un después con respecto a mi información, a la información que he entregado que mueve mucha gente, va a definir un proceso de materialización de esas entidades.
para que esa parte subjetiva se transforme en objetiva y las personas que han apreciado o han escuchado de entidades en aspectos físicos en respuesta a una inducción bajo hipnosis, pues las puedan ver, las puedan evaluar. ¿Por qué eso es así? Feiros, no es la primera vez que esas bestias se muestran. Feiros se han mostrado todas las líneas de tiempo. Se han mostrado en todas las civilizaciones. Se han mostrado en todas las eras. Lo han hecho de 1000 formas. E incluso en este plano 3D ellas se muestran físicamente cuando por convenios tienen que firmar documentos. Se le muestran a los militares, en la firma de esos documentos se le muestran a los presidentes de las repúblicas élite de este planeta cuando tienen que firmar convenios. Se les muestran a los contactados. Ejemplo de esa realidad, Juanito Juan, por ejemplo. Viven en su casa, conviven en su casa, se le muestran en su casa, sacan fotografías. Lo único que le falta a Juanito Juan es que lo siente en la mesa y se pongan a tomar café. De manera que la fase de la materialización de esas bestias, desde la investigación que a ti te tocaría, definiría en ti una condición inamovible para que esa fase de materialización no sea bajo las condiciones de ellas. Yo no sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. Hay dos cosas, hay dos realidades. ¿Cómo hace la persona para negar la materialización de esas bestias cuando se muestran? Y más ahorita, en esta época. Ahora, una cosa es que ellos se muestren bajo las condiciones de ellas, y una cosa muy distinta es que tengan que mostrarse bajo tus propias condiciones. Esa es la parte objetiva de eso subjetivo que ven las personas. ¿Cómo se fundamentaría, Feiros, esa parte objetiva cuando al tratar de resolver los problemas de un paciente, las personas se recuperan y resuelven? Son aspectos fundamentales a tener en cuenta y que las personas no evalúan. Estamos entrando en un punto crítico bastante interesante en el que ese punto crítico está definiendo un cuarto de hora crucial para esta civilización. Y ya avanzando. Yo con absoluta seguridad te puedo decir, Feiros, que o son ellos, en este momento o son ellos o somos nosotros. ¿Con qué idea o reflexión clave te gustaría que se quede toda la audiencia después de esta conversación, William? La parte objetiva que implica materialización de esas bestias y qué es lo que necesitas como preparación en aras de que se manifiesten desde tu condición. Hay una enorme diferencia entre la condición que permite a estas bestias tener que materializarse de manera obligada y que se materialicen bajo las condiciones de ellos. Dejo ahí en el tintero ese interrogante, entendiendo y queriendo decir que las personas, el ser humano de los mundos tridimensionales, no hablo de William Criado, ineludiblemente o avanzan o se quedaron. O dentro de ese avance o resuelven la conexión con estas bestias o les toca seguir con ellas. Pues ahí dejo eso, ¿no? William, ahora quiero hacerte unas preguntitas de verdadero y falso, solamente verdadero y falso, ¿ok? Bueno, pues aquí van, ¿sí? ¿Las entidades reptilianas interactúan principalmente a nivel de conciencia? Sí. El miedo es la principal... Eso quiere decir que las personas deben aprender de las bestias. Hago esa aclaración. Para que signifique conciencia, de lo contrario es inconsciencia pura, nada más. Solo verdadero y falso, William, por favor. ¿El miedo es la principal vía de conexión entre los reptilianos y los humanos? Sí.
La vibración, Y lo que implica, ¿no? la vibración emocional determina el tipo de entidades con las que se conecta una persona. Sí. La negación espiritual es una forma de protección. No. Nunca. Aceptar la posibilidad del fenómeno cambia la percepción de la realidad. O surges o sucumbes. William, gracias infinitas por haber estado con nosotros y por haber compartido esta valiosa información con toda la comunidad de Mindalia. Quiero dejarte el espacio para que tú también puedas despedirte. No sirve absolutamente de nada toda esta información si no entramos a comprobar. No existe de nada el avistamiento de naves, el fenómeno de las esferas que están apareciendo, si no sabemos quién las envía. No sirve absolutamente de nada entender el daño que experimentan los seres humanos cuando están frente a naves o cuando están frente a estos seres si las personas no entienden la preparación para superar ese daño y desde dónde ese daño está siendo ejecutado. No sirve absolutamente de nada nuestra existencia si no entendemos el propósito de una inteligencia superior en aras de lo que yo pueda hacer. No podemos desligarnos de estas bestias. Y la única manera es entenderlas, conocerlas y aprenderles de ellas. Y hay mucho que aprender. En realidad, no sabemos absolutamente nada. Yo apenas estoy empezando, pero he entrado en la fase de materialización. ¿Saben lo que implica? ¿Saben el nivel de preparación a nivel fisiológico en aras de superar el enorme poder de esas entidades para que se materialicen desde la condición personal de cada uno de ustedes? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Feibrus. Espero que en otra oportunidad ventilemos otros aspectos importantes que tienen que ver con la evolución humana, con el aspecto espiritual y con la realidad de estos mundos tridimensionales.